Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas de la revista Ius Comitialis, que es una revista editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy abordaremos algunos aspectos relacionados con la perspectiva de género, para lo cual tengo el gusto de poder conversar con la doctora Belén Benumea Baena. Buenas tardes, estimada doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y antes de empezar con algunas preguntas que ya tengo aquí preparadas para la doctora y también para que nuestra audiencia, nuestros seguidores y nuestros lectores de la revista puedan conocer más a fondo este artículo, me voy a permitir leer una breve ficha curricular. Belén Benumea Baena es activista feminista, doctora en Humanidades, Estudios Históricos por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es docente de la licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades también de la misma universidad. Es representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades de esta misma Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 2017-2021. Es integrante en el registro de especialistas en estudios de género y feminismo en la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es codirectora de la consultoría de género Diverser, coordinadora de la red de apoyo Trans Toluca y cuenta con dos interesantes publicaciones. La primera es un libro titulado La instrucción moral de los institutenses del Estado de México, editado en el 2015 por la editorial Académica Española, y también el libro Educados para ser varones modernos, masculinidades y relaciones de poder en los institutenses del Estado de México durante el Porfiriato, libro que fue publicado en el 2015 por la Universidad Autónoma del Estado de México, y este es una publicación digital disponible en el repositorio también de la Facultad de Humanidades de esta misma Universidad Autónoma del Estado de México. Pero también debo decir que es autora del artículo titulado Democracia, Mujeres y LGBTTI en México, una reflexión histórica cultural. Artículo que fue publicado en el fascículo número 4 de la revista Ius Comitialis, correspondiente al semestre de julio a diciembre del año 2019. Y pues para entrar directamente, sin más preámbulo, a la reflexión de este artículo interesante que se publicó, a mí me gustaría iniciar preguntando, doctora, ¿qué es la historia cultural y qué relación tiene con el género o la perspectiva de género? Claro que sí, doctor. Pues precisamente todo el artículo que estuve realizando en esta publicación tiene que ver con esta base histórica. Desde la historia, entendida como este estudio del ser humano en el tiempo, en el espacio, pues da cuenta del devenir del ser, determinado contexto, determinada sociedad, ¿no? Específicamente la historia cultural es una metodología de la historia en general, ¿no? Entonces, esta metodología aborda precisamente aquellos aspectos en el tiempo, en el espacio determinado, que tienen que ver con aquellas actitudes, comportamientos, valores, formas de concebir la realidad, que incluso parecieran imperceptibles, ¿no? Entonces, parto de uno de los teóricos, uno de los historiadores culturales representantes de esta metodología, de esta tendencia historiográfica que tiene que ver con Peter Burke. Él hace este análisis precisamente de la importancia que tiene el contemplar dentro de las prácticas cotidianas su historia. Y es ahí donde está inserto precisamente el género, la perspectiva de género, ¿no? Entendida propiamente por esta forma en la que el ser humano se identifica como persona, como hombre, como mujer, en toda esta gama de la diversidad, ¿no? De la diversidad sexogenérica. Y precisamente es esta rama de la historia cultural, en donde podemos desarrollar de manera amplia, de manera más, ¿cómo decirlo?, más nutrida esta cuestión de la perspectiva histórica, los estudios históricos con perspectiva de género. Y ahí, por supuesto, que van involucradas las mujeres que a lo largo de la historia
y de la historia de los feminismos que hacen posible visibilizar la posición, el trabajo, la actividad de las mujeres en el tiempo y en el espacio, pues se pueden hacer visibles. Y por otro lado, otras identidades que pues incluso en la actualidad se les considera como aquellas personas sin historia, ¿no? Entonces, la esencia de este artículo va en función de ello, de esta metodología, de esta forma de hacer historia, historia cultural y todo lo que ello implica, enfocado específicamente en un primer momento hacia las mujeres y, por supuesto, a las otras identidades de género que existen en la diversidad sexogenérica. Y hay de pronto puede haber alguna confusión o alguna duda acerca de algunos conceptos relacionados, por supuesto, con el tema, ¿no?, de género. Y dos de los que me parece que sería interesante que nos aclarara, sobre todo en relación a la vinculación que hay entre estos dos conceptos, sería entre feminismo y la perspectiva de género. ¿Hay alguna vinculación entre estos dos conceptos? Claro que sí, de hecho en el artículo señalo que gracias a los diferentes movimientos feministas, ahora que las activistas académicas desde las diferentes áreas del conocimiento entre la década de los 70s y los 80s empezaron a dar cuenta de la actividad de las mujeres, pues surge la categoría de género, ¿no? Entonces, primero que nada, hablar de feminismo en singular sería restarle toda esa riqueza y diversidad que tiene en las diferentes circunstancias de las mujeres para poder hacerlas visibles, y ya que lo vamos enfocando a la democracia, también ver esa complejidad que existe en las diferentes formas de ser mujeres y precisamente a raíz de esto, pues de estos movimientos feministas surge la categoría de género, ¿no? Entonces es el detonante para poder empezar a analizar, a reflexionar, a visibilizar otras formas de identidades sexogenéricas y cómo impactan en el ejercicio, en este caso lo enfoco en el artículo, en el ejercicio de la democracia en México, ¿no? Entonces es importante resaltar que gracias a los movimientos feministas, los diferentes movimientos feministas, empiezan a escribirse textos, reflexiones, propuestas con perspectiva de género. Me llama la atención también que en el artículo usted parte del concepto de estructura patriarcal, que particularmente me resulta un concepto interesante, sobre todo cuando se contrasta con temas de género. Aquí la pregunta sería, doctora, ¿por qué partir desde el análisis de la estructura patriarcal? Claro que sí. Aquí retoma un autor muy importante, pionero y referente obligado para los estudios de género, de los feminismos, que es Pierre Bourdieu. Él habla precisamente desde la antropología qué es el sistema patriarcal, ¿no? Y entonces encontramos desde el área disciplinar de la historia cómo va cobrando sentido esta aportación que él hace sobre cómo están constituidas los sistemas, las diferentes instituciones vinculadas con el Estado propiamente, ¿no? Entonces, el sistema patriarcal, como lo desarrolla en el artículo, lo vamos a encontrar prácticamente en todas las estructuras, en todas las instituciones, y es importante referirlo porque es desde esta estructura donde se ve limitada la participación democrática de las mujeres en esta gama de la diversidad sexogenérica y también de las otras identidades de género consideradas sin historia o que no son parte de la sociedad como tal, ¿no? Y hago esta reflexión histórica cultural, para poder visibilizar esas desigualdades y esas formas de exclusión por el hecho de ser o de ejercer su identidad de género. También resulta muy importante, desde luego, los conceptos, las palabras, los vocablos, y resulta importante porque no es lo mismo, creo, hablar de mujeres en plural que hablar en singular, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la importancia de referir a la mujer en plural? Es decir, hablar de mujeres. ¿Cuál es la importancia, doctora? Claro que sí. Primero que nada, hacer esta reflexión que género no solamente implica a las identidades femeninas, a las mujeres, sino que a una gama amplia, ¿no? Entonces, asentando un poquito más en esta parte de nombrarlas en plural, es importante porque no hay una sola forma de ser mujer.
hay múltiples formas de ser mujer, de ser mujeres, y en la historia, en este análisis histórico, en este recorrido histórico, a partir de esta forma patriarcal de el deber ser femenino, el deber ser masculino, porque de ahí viene esta imposición de roles y estereotipos de género de una forma de ser única, tanto de hombres y de mujeres, pues es precisamente donde se da esta discusión. Hablar de mujeres en plural, empezamos a visibilizar que existen diferentes necesidades en las diferentes formas de ser mujer. Las mujeres del norte, del centro y del sur del país somos diferentes, así como pasamos por diferentes necesidades, ¿no? Incluso en las etapas de vida, las niñas, las adolescentes, las adultas, adultas mayores, y luego cómo se van sumando a esta identidad otras cuestiones que tienen que ver con desigualdad y con falta de participación democrática, ¿no? El hecho de que se padezca alguna enfermedad, que se hable de mujeres con discapacidad o en este caso al no seguir los roles y estereotipos de género establecidos por el sistema patriarcal, pues haya esta limitante de participación política por el hecho de ser una mujer lesbiana, por ejemplo, una mujer transgénero, y así se van dando en otras variables, ¿no? Un poco lo que se denomina como interseccionalidad dentro de los movimientos feministas. Entonces es importante nombrarlas así en plural para poder visibilizar que existen diferentes formas de ser mujeres, pero lamentablemente hay un hilo conductor que es la desigualdad, la discriminación y la falta de participación política, entre otras. Pues qué interesante resulta algo que pareciera ser intrascendente, ¿no? El vocablo en plural o en singular pareciera ser intrascendente, pero resulta que sí es de suma importancia, ¿no? Por todo esto que nos comenta, doctora. Y del tema del feminismo, de las mujeres en plural, me gustaría pasar al tema de la comunidad LGBTI. ¿Quiénes integran esta comunidad para tener un poquito más de precisión en cuanto a esto? Claro que sí. Las personas que integran la comunidad de la diversidad sexogenérica, ahora ya identificada con estas letras LGBTIQ+, pues tienen que ver o están inmersas estas personas que no cumplen con los estándares o los roles de género establecidos por el sistema patriarcal. Es decir, que su identidad de género no necesariamente corresponde con el sexo asignado al nacer, ¿no? Propiamente la genitalidad, los genes, etcétera, que tiene que ver con lo biológico, que no hay una vinculación o una concordancia, y entonces empieza a haber una gama amplia de formas de ser humano, ¿no? Entonces es complejo, es en el entendido de que en un sistema patriarcal esto resulta inadmisible, dado que está muy estipulado una forma, como lo mencioné anteriormente, una forma de ser hombre, una forma de ser mujer, ¿no? Y en la diversidad vemos que hay múltiples formas de vivir la identidad de género y de asumirla. Entonces es importante referir que es la comunidad LGBTIQ+, como este detonante, esta forma de empezar a involucrar también a las demás personas. Incluso trabajar todavía en esta forma de política o de cómo se están construyendo las leyes también para que puedan ser incluidas estas personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica y que asumen su identidad de género con su orientación sexual también específica, porque a fin de cuentas siguen siendo ciudadanas y ciudadanos que forman parte importante de alguna sociedad o de toda sociedad. Y por supuesto, como parte integrante de una sociedad, es también importante su participación, es importante su existencia, por supuesto, en una democracia, ¿no? Que es el aspecto toral, creo yo, del artículo publicado. En ese sentido, ¿cuál sería la reflexión, doctora, sobre la importancia de la participación democrática de las mujeres pero también de la comunidad LGBTI en México? Claro que sí, es muy importante porque el hecho de que la democracia en teoría involucra a todas las personas, vemos que debido a estas
estas limitantes que el propio sistema patriarcal, como lo examina en el artículo, impone, delimita, pues no es así para todas las personas, ¿no? Históricamente vemos cómo la lucha de las mujeres ha sido constante, ha sido permanente por la obtención de sus derechos, por la obtención de esa participación política en la democracia, por supuesto, ocupar puestos públicos, el derecho al voto, el pleno ejercicio de sus derechos, cómo han venido todas estas luchas que ahora ya también las tenemos incluso más visibles, y eso es importante. Si bien ya se consiguió, por ejemplo, el voto en la circunstancia mexicana del voto, pues vemos que todavía no es para todas las mujeres, ¿no? Existen, yo hago hincapié en esta postura de las mujeres, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres transgénero que al carecer de esa identidad reconocida por el sistema, por el Estado, como ciudadanas con su identidad de género, pues se limitan, están limitadas a ejercer su voto, su voz de manera eh, pública, ¿no? De manera social. Y no quiere decir que no lo esté generalizando. Hay muchos estados donde ya se ha visto, que ya se ha avanzado en este aspecto. Están solo un ejemplo de varios más. Y finalmente estas mujeres también están inmersas en la comunidad LGBTIQ+, ¿no? O por otro lado, ¿qué sucede con el matrimonio igualitario? Que a fin de cuentas tiene que ver con un ejercicio político de las leyes, de ejercer su derecho a la participación política, al diseño de leyes, y por ejemplo, pues se ven también limitados a partir de una base sólida como es esta estructura que examino, y que es preciso visibilizar desde todas las áreas, que eso también es importante. En mi caso, en este artículo vamos a encontrar siempre o todo el tiempo o de manera constante el elemento histórico, porque pues soy historiadora de formación, pero también reflexionarlo hacia la realidad, ¿no? Es algo que se quedó en el tiempo, en el espacio, que podemos referir, ¿no? Pues sí tienen historia, existen, ahora lo importante es empezar a accionar en el presente, ¿no? Da esa posibilidad de participación democrática, de participación política para todas y para todos. Pues la verdad es que resulta muy interesante todo esto que nos comenta, doctora, porque pues básicamente todos vivimos o estamos inmersos en un sistema democrático y cuando digo todos, pues es todos, ¿no? Es no dejar fuera ningún sector porque todos los sectores de la población resultan de suma importancia, por supuesto, para sostener un Estado democrático y un Estado en general. Eh, pues de verdad es muy interesante. Podríamos aquí continuar con más preguntas, más temas sobre este aspecto del artículo publicado, pero bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación con la doctora Belén Benumea Baena, quien es autora del artículo titulado Democracia, Mujeres y LGBTTI en México, una reflexión histórica cultural. Artículo que, como dije en un principio, fue publicado en el fascículo número 4 de la revista Ius Comitiales, correspondiente al semestre julio-diciembre de 2019. No omito mencionar que la revista está incluida en los directorios de Latindex y de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIP. Yo no me queda más que agradecer a la doctora Belén Benumea Baena por su participación y por sus respuestas. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor, y lean el artículo, les va a aparecer ahí datos interesantes, y con todo gusto dejo mis datos para que puedan contactar y poder profundizar más en la revista, en el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias también a los lectores de la revista Ius Comitiales y a los que nos siguen en las redes sociales. A todos les reitero la invitación para consultar la revista, por supuesto, y para seguir las conversaciones que tendremos con otros autores. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Ius Comitiales, les agradezco su atención. Muchas gracias, buenas tardes.